Muy buenas noches, bienvenidos a otra entrega de su tertulia jurídica. Ese ruido de fondo que ustedes escuchan es de Nicolo, el Boston Terrier que yo tengo. Quienes me conocen saben que yo tengo un perrijo, ese gordo adorable, es el guardián. Bueno, intenta ser el guardián. Y esa raza sufre de roncar de esa manera. O sea que no crean que es una planta cubota de 10 kilos que está activada ni nada de eso, no, es cero. En el día de hoy tenemos varios temas interesantes. Primero, hablar de la necesidad imperiosa de que se le dé carácter a una reforma policial, que ya se está empezando a hacer el ejercicio, pero realmente creo que es bueno incentivar a los actores para que todos pongamos nuestro granito de arena al respecto. También hablaremos en el día de hoy sobre Dominicana bajo el agua. O sea, nosotros, y esto en cierta forma está dedicado a Pelegrín Castillo, que cumple años, tenemos cientos, miles, millones de dólares en recursos naturales en nuestro fondo marino y no estamos explotando. Pero también viene un problema. ¿Hasta dónde llega la soberanía dominicana? ¿Hasta dónde llega realmente el territorio nacional? Y esa y otras interrogantes se les va a dar respuesta el día de hoy. Hablaremos también sobre un dolor de cabeza permanente, porque es una pesadilla a la hora de la gestión, que es el asunto de los hospitales públicos. Entonces, yo creo que todos sabemos que todos los años se hacen inversiones, todos los años hay algún video de algún hospital que de alguna manera colapsa o que no ha sido inaugurado, pero está dando servicio, o sea, un despelote. Y hablaremos un poco de eso y cómo quizás se pueda mejorar. Y yo creo que es la noticia realmente de la semana, el recurso de amparo que hizo el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, sobre el uso o no de el nombre Medusa en el caso que le concierne, porque dice que de esa manera se está usando una connotación que podría ser incluso violatoria a derechos fundamentales que le asisten. Empecemos por el primer tema, la reforma policial. Yo creo que en este país, eso se ha demostrado encuesta tras encuesta, 8 de cada 10 personas o han sufrido algún tipo de hecho criminoso o conocen a alguien que lo ha sufrido, entre homicidio, violación, robo, y realmente nosotros vemos nuestros periódicos llenos de ese tipo de noticias. A pesar, y eso es bueno que se sepa, que aquí hay un subregistro grandísimo. ¿Qué es lo que ha ido pasando con el tiempo? Que la reforma policial era algo pendiente, porque desde hace mucho la policía se fue quedando en patrones del siglo XIX, estando en el siglo XX. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Aparte de eso, señores, la policía desde sus orígenes arrastra una serie de vicios que
La policía, por ejemplo, debería ser un cuerpo eminentemente civil. Hasta hace un año, año y medio, estamos hablando de que era básicamente una institución militar. Y los entrenamientos, los rangos y la educación no eran muy distintos de lo que recibía un miembro del ejército o de la Fuerza Aérea. Y eso de por sí distorsionaba bastante el rol de la policía. También está el asunto de presupuesto y obviamente el habituallamiento. Ahora mismo, mal contado, hay 711 destacamentos y se piensan completar unos 20, 27 más. O sea, vamos a decir que vamos a terminar en este gobierno cercano a los 740 cuarteles. Solo 134 están en capacidad de recibir denuncias. Estamos hablando que aproximadamente una quinta parte de todos los cuarteles a nivel nacional están capacitados para recibir denuncias. Entonces, ¿qué eso hace? Que ir a la policía sea un asunto costoso, sea un asunto problemático y que la gente prefiera barajarlo. Otra cosa, ¿quién va a querer ser policía cuando muchas veces tú no tienes en ningún caso dónde dormir? Porque no hay el espacio físico, o si lo hay, no está en condiciones. Muchas veces no hay un baño funcional, y sobre todo el baño, en el caso de las mujeres, la mayor parte de los destacamentos tiene un baño unisex, pero entonces, ¿qué eso obliga? Obviamente una mujer, hasta por delicadeza, no va a compartir el baño con un hombre. Entonces, en muchos casos se ve que agentes policiales tienen que trasladarse y pedir permiso para hacer sus necesidades en una cafetería, en un restaurancito, porque el baño del destacamento es para hombres, básicamente. Desde hace unos meses, para ser preciso, desde el discurso del 20 de agosto del 2021, el gobierno dominicano ha querido, de manera muy ambiciosa, abarcar 3 ejes. Uno de los 3 ejes realmente es el de la reforma policial. Por lo que estamos hablando, no se puede tener en un país del siglo XXI que exige un sinnúmero de cosas, tener, señores, una policía del siglo XIX. Lo primero fue que se convocó a un grupo de notables, entre los que estaba Servio Tulio Castaño. Ellos hicieron un trabajo honorífico muy bueno que se basó en un levantamiento y básicamente acercarse al policía de a pie, a la comandancia, ir a los distintos destacamentos y luego sobre eso la actual administración de Interior y Policía unió este insumo con otros y ha creado una estrategia que es lo que se está discutiendo en el marco del diálogo para la reforma, en la mesa correspondiente a reforma policial. Estos debates están muy interesantes todavía. Cualquier ciudadano que crea que pueda aportar, todavía puede aportar. Y yo creo que no es una tarea peregrina, todo lo contrario. Yo creo que estamos hablando de algo que nos va a beneficiar a todos. Un país seguro garantiza seguridad jurídica, garantiza inversiones,
Solamente el hecho de usted saber que usted puede salir de un banco con el dinero sin tenérselo que meter huyendo en el bolsillo o en un sobre para disimularlo, para poder llegar a su vehículo y de ahí hacer cualquier otra diligencia. Señores, eso causa una tranquilidad terrible y eso no lo tenemos. Si usted quiere hacer ejercicio a las 5 de la mañana, que usted sepa que lo puede hacer sin problema en cualquier lado, pero esto va a ser gradual. Lo primero es construir una nueva policía. Escudo, imagen institucional, uniforme. Ya se empezó en sí con los cargos. Ya, por ejemplo, no se habla de un jefe de la Policía Nacional, sino de un director general. El currículum de los policías, o sea, el pensum, eso se va a modificar por completo. O sea, estamos hablando de una transformación por completo, holística de la policía, porque no solamente es darles armas por darle armas, es darle entrenamiento, darle armas, darle mecanismos también que no sean letales para que en casos menores puedan controlar, vehículos funcionales y facilidades para que el policía del día a día se sienta protegido y se sienta valorado. Y por eso es que a los policías en los últimos 2 años se le han hecho como 3 aumentos de sueldo. Entonces, señores, como ciudadanos, los exhorto que entren en la página del CES, que ellos ahí tienen un link que conecta con los diálogos de la reforma. Y todo aquel que sienta que pueda tener una idea de cómo mejorar la administración de nuestra policía o que crea que pueda aportar con respecto a la seguridad ciudadana, que lo haga, porque todavía estamos en ese plano de discusión. Digo todavía porque he tenido el privilegio de participar en esa mesa. Y realmente creo que es un ejercicio muy novedoso, muy interesante, al que todos debemos abocarnos y al que todos debemos de apoyar. Entonces vamos con el segundo tema del día de hoy. Dominicana bajo el agua. Lo primero que debemos establecer es que muchas personas creen que la República Dominicana se agota en los 48, 49 mil kilómetros cuadrados que tenemos de tierra emergida. O sea, la República Dominicana nace en Cabo Engaño, provincia de la Altagracia, y muere, según esos cálculos, en la frontera con Haití. No, señores, nada que ver. La soberanía de un país se extiende para arriba, es decir, hacia los cielos, se extiende al subsuelo y todas las riquezas que emanen del mismo, y también al lecho marino. Es más, incluso hay tratados internacionales. Una de las convenciones de Viena, que ha habido convenciones de Viena de muchísimas materias, pero una de ellas es la Convención del Derecho del Mar. ¿Qué es lo primero que te establece? Que es bueno que nosotros como dominicanos empecemos a entender lo que significa eso. A partir de la línea costera, todos los países en principio tienen
mar territorial. ¿Qué es el mar territorial? Antes eran 6 millas, vamos a decir como 8 kilómetros. Hoy en día son 12 millas. Una milla marítima son 2.2 kilómetros en tierra, para que más o menos establezcamos el símil. Entonces, tenemos eso, el mar territorial, y tenemos luego de esas 12 millas hasta un máximo de 200 millas náuticas, claro que estamos hablando, de lo que se llama la zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva es una región marina y obviamente de subsuelo marino también, en la cual ese país es el dueño y señor de los recursos que estén ahí. ¿Qué establece eso? Que en el mar territorial y en la zona económica exclusiva, la ley que impera es la del país que tiene ese territorio. Y es también la ley del país que se va a usar a la hora de determinar quién es el dueño de esos yacimientos minerales. Y no solo eso, de cualquier res nullius, o sea, de cualquier, por ejemplo, naufragio, cosa perdida o cualquier fuente de riqueza. Realmente República Dominicana no ha firmado muchos acuerdos de delimitación marítima. Yo solamente conozco de tiempos del doctor Balaguer un tratado en ese sentido con Colombia, porque realmente parte de las pretensiones de la zona económica exclusiva colombiana chocan con la zona económica exclusiva dominicana por los lados de Beata. Faltaría por definir, por ejemplo, con Puerto Rico, porque, por ejemplo, se da el caso de que lo ideal, porque es el uso que se da en doctrina, que si hay un cuerpo de agua, en principio, sea mitad-mitad, en caso de que no haya una convención. Como no hay entre Puerto Rico y República Dominicana, supone que la mitad del canal y de lo que esté ahí es dominicano, y la mitad del otro lado sería de Puerto Rico. Puerto Rico ocupa 2/3 partes del canal de la Mona, porque uno de los islotes de la isla Mona se llama Desecheo. Desecheo está más de este lado. Y realmente eso nunca ha sido regulado. No que realmente vaya a afectar mucho para fines de banquepool. República Dominicana nunca lo ha impugnado, ni lo ha solicitado, ni tampoco nos hace mucha falta. Desecheo es más pequeño que Saona. Pero, por ejemplo, en el Atlántico nosotros tenemos la situación del Banco de la Plata. El Banco de la Plata es una planicie marítima que se extiende por bastante terreno y ya se sabe que tiene mucha riqueza natural y puede tener petróleo y gas. Cada vez que quiere pescar un dominicano se encuentra en problemas porque las autoridades de Turcos y Caicos también señalan que el Banco de la Plata es de ellos y Bahamas también, y a cada rato nos retienen pescadores dominicanos porque ellos alegan que ellos estaban pescando en sus aguas territoriales.
Por eso yo creo que el gobierno dominicano debe abocarse a negociar esos derechos marítimos. Una iniciativa bastante loable y bastante completa fue la ley de estado archipelágico, que eso, quien lo introdujo e hizo que se conociera y se aprobara, fue Pelegrín Castillo en uno de sus periodos como diputado. Básicamente lo que establece es eso, que República Dominicana, primero que todo, no es una sola isla, sino que son varias islas, y que entonces su territorio no está subsumido solamente a la isla grande y al mar territorial que de ella se desprenda, sino todo el contorno que va desde Pedernales Beata, Beata Saona, Saona, Samaná y Cayo Levantado, Samaná hasta Cayo de los Tres Hermanos y Bahía de Manzanillo, más la zona económica exclusiva, que fácilmente haría que nosotros triplicáramos nuestro territorio y, obviamente, el terreno sobre el cual ejerceríamos soberanía nacional. Algunos de ustedes dirán que es una locura, pero no sabemos si el futuro de este país está en algún tipo de explotación que se haga de algún recurso que esté hoy en día en ese subsuelo marino. Y nosotros no somos el único país que se está tirando al mar. Portugal, que el que ha leído algo de la historia del pueblo lusitano, sabe muy bien que Portugal fue uno de los grandes imperios de la historia. No hace mucho que estableció Portugal, claro está, que ha tenido su reticencia a nivel internacional. Que Portugal ha reclamado como suyo su mar territorial, su zona económica exclusiva, que en la parte continental llega hasta las Azores y Madeira, más el mar territorial, las zonas económicas exclusivas de Azores y Madeira, y eso hace que su territorio, de golpe porrazo, aumente 5 o 6 veces, sin contar todas las potenciales riquezas que puede haber en ese subsuelo marino del Atlántico Norte. Porque estamos hablando que es de Europa hasta el centro del Atlántico. Estamos hablando de que Portugal, si finalmente consigue que les reconozcan esos derechos marinos, Portugal va a tener como 3 veces o 4 veces el terreno de España. Claro, el 80% sería en el mar, pero aún así estamos hablando de una inversión a futuro, porque uno no sabe qué, como yo les estoy diciendo, qué potencial riqueza puede haber en esos fondos marinos. Y, señores, yo creo que eso es algo que como país tenemos que abocarnos. Nosotros hemos apoyado muchas causas de todo tipo. Yo creo que está más que delimitada la cuestión territorial en el sentido de terrestre, en el sentido aéreo también, porque estamos más que protegidos por la Convención de la OASI. Yo creo que nadie pone en duda que una vez usted pasa, por ejemplo, cerca del Morro, ya usted está entrando en soberanía aérea dominicana.
O sea, yo creo que en esos dos terrenos la soberanía nacional está establecida. Pero tenemos que pensar un poco más allá. Somos 3/4 de isla. Porque no podemos decir que somos una isla. Somos aproximadamente 3/4 de una isla. Tenemos islas menores. Tenemos bajíos. Tenemos arrecifes. A lo mejor nuestro futuro está donde siempre estuvo todo, en el mar. Y yo creo que no debemos dejar escapar el tren del futuro. Creo que debemos empezar a negociar esos acuerdos. Entonces, vamos ahora con una información y un análisis no tan positivo, porque este fue hasta poético, fue bonito. Yo creo que va a haber gente aquí que va a querer investigar sobre las plataformas continentales, hasta dónde llegan. Quizá la ley que ayudó el licenciado Castillo a que saliera aprobada, pero ahora viene el dolor de cabeza de los hospitales públicos. Yo creo que en todas las constituciones, porque yo no conozco alguna que no consagre el derecho a la salud. Todo Estado se compromete a garantizar salud a su población. ¿Por qué la salud? Primero, un enfermo no te genera riqueza. Un enfermo puede ser un foco de infección que cuando tú vienes a ver, te enferma una familia. Esa familia eventualmente va también a poder infectar a otras personas. Y además, señores, hay algo que se llama dignidad. No es vivir por vivir. Usted tiene una serie de derechos que son fundamentales, que son innegociables. Entonces, uno de ellos es que usted pueda ir a recibir un servicio de salud en dignidad. ¿Qué es dignidad? Dignidad es que dentro de un marco razonable de cantidad y de calidad y precio, a ti entonces te brinden un servicio. Aquí entra lo que se llama la noción del servicio público. O sea, algo que te brinda el Estado que te garantiza bienestar como ciudadano. Pero hay un problemita. Ustedes saben que la capa de Caperucita no es tan roja y también que los dientes del lobo no son tan afilados. O sea, ni el lobo es tan malo ni Caperucita es tan buena. ¿Cuál ha sido el problema histórico? Es un problema eterno de gestión. Todo gobierno que ha subido en este país ha hecho hospitales nuevos. Todo gobierno que ha subido ha dotado a hospitales de equipos. Todo gobierno que ha subido ha renovado, reformado, corregido 80,000 cosas a hospitales. Pero ¿cuál es el problema? Primero, no hay continuidad en el mantenimiento. Muchos de esos equipos realmente no tenían cómo usarse, sea porque o faltaba un técnico o realmente no había un espacio habilitado para que pudieran usarse. Entonces esos equipos terminaban enmoheciéndose y dañándose. Otra,
muchas veces eran construcciones y son construcciones de una pésima calidad, donde hubo todo tipo de desastres porque nadie supervisó. Lo último que ha pasado en materia de salud es que el gobierno avisó que va a conceder un préstamo por 2.000 millones de pesos a las clínicas privadas con el fin de que masifiquen sus servicios y en cierta forma cubran la inoperancia de los hospitales públicos. Pero ¿cuál es el problema con eso? Que las clínicas privadas tienen una capacidad y nada más van a atender hasta cierto punto. Aparte de que hay cosas que obviamente no va a haber manera que una clínica privada te haga gratis, pero sí lo hacen los hospitales públicos. Entonces, ¿cómo le ponemos el cascabel al gato? O sea, ¿de qué manera nosotros nos aseguramos que sobre todo los quintiles más pobres de la población, o sea, la clase más desposeída, que son los que usan los hospitales, puedan de alguna manera recibir un servicio digno? Realmente la solución no es sencilla. Lo primero es ver cuántos de esos hospitales realmente están en condiciones de ser operativos. Si tienen médicos competentes, enfermeras competentes. Si ya tú tienes esas dos partes, o sea, edificación en condiciones y empleomanía competente y equipada, ya entonces viene el asunto de la administración. Honestamente, yo me inclino por reproducir algo que ha funcionado y que durante muchos años aquí funcionó, que son alianzas del sector público y del sector privado. Ustedes dirán, pero entonces le vamos a entregar al empresariado el manejo de los hospitales públicos. No necesariamente al empresariado. El sector privado puede ser una orden de monjas, por ejemplo, o de sacerdotes. Durante años, prácticamente todos los hospitales de este país estaban dirigidos por órdenes religiosas. Y no hay nada más quisquilloso que un sacerdote. Eso es una opción. Otra opción, sí, que ahí sí entraría una alianza público-privada propiamente dicho, es quizás replicar, pero en pequeño, el caso del Homs y de la Plaza de la Salud, o sea, crear pequeños patronatos que aseguren la viabilidad en lo económico de cada hospital público. Pero ¿cuál es el problema de eso? Por ejemplo, en el Gran Santo Domingo tú tienes 6, 7, 8 hospitales que van a estar compitiendo por recursos entre sí y van a tocar las mismas puertas. ¿Hasta qué punto eso va a ser conveniente? Todo eso el Estado va a tener que analizarlo. Pero lo cierto es que el Estado dominicano desde hace un buen tiempo tiene una deuda social y moral con sus ciudadanos porque no ha podido cumplir con ese deber fundamental de darle una salud en cantidad y calidad suficiente. El último punto de esta noche es, señores,
sobre el amparo del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, sobre el uso de Medusa con respecto al caso que le involucra. Sus abogados señalaron, y él mismo también lo manifestó, así incluso reposa en el recurso de amparo, o sea, en el escrito del recurso de amparo que él presentó, que él considera que el uso de Medusa es insultante para su persona. Él considera que tiene una connotación negativa, en cierta manera incluso también peyorativa, o sea, se burla de él, y que puede dar a entender, aparte de esas connotaciones negativas, un deseo, primero, de vincularlo al bajo mundo, y segundo, como preanunciando una condena. Eso es la interpretación del ex procurador general de la República y de su barra de defensa. Pero hay un detalle. Realmente, ¿qué derecho fundamental se le ha conculcado al señor Rodríguez haciendo esa analogía? Ninguna. Ese caso se le pudo haber puesto para fines de banca y pool, perro viralata, ratón, gato montés, y no necesariamente eso involucraba algún tipo de desmedro a ninguno de los derechos fundamentales del señor Rodríguez. Yo no creo que a él por esto se le violente su derecho a la defensa. Yo no creo que esto suponga una condena previa, como él manifestó, y mucho menos que por una sed de venganza, que es lo que él ha estado estableciendo, la actual Procuraduría General de la República se ha cebado en él. No, sinceramente yo no lo veo así. Yo lo que creo es que han surgido indicios en lo que ciertamente se han demostrado ciertas actuaciones dolosas por parte de su administración, y él tiene que demostrar que es inocente. Y hasta el momento él es inocente, porque hasta que no haya una condena en firme no se puede considerarle culpable. Y a él se le ha permitido, como cualquier ciudadano, ejercer todo tipo de recursos y todo tipo de vías de derecho para que se defienda. Ese recurso de amparo, como muchos de ustedes quizá ya sepan, fue rechazado porque los jueces que examinaron dichos recursos se dieron cuenta que realmente ahí no hay ninguna vulneración de ningún derecho fundamental. Ahí no hay un derecho, al menos evidente, de causarle daño, de difamarlo. No, nada que ver. De la misma manera que hay miles de procesos que tienen un nombre que lo identifican, se le puso Medusa, igual que el pulpo famoso, por todas las connotaciones que tiene, en el sentido de que tiene muchos brazos, de que tiene muchas aristas que investigarse, que es algo complejo. Pero sinceramente, al menos no me parece
que en la cabeza ni de doña Miriam, de Jenny Berenice, ni del magistrado Camacho haya pasado por la cabeza el poner un nombre con el fin de difamar a Jean Alain Rodríguez. Además, a Jean Alain, en cierta forma, ya la opinión pública lo ha juzgado. Porque mientras más se investiga esta situación, más datos salen de todos los malos manejos que tuvo la Procuraduría General de la República durante el periodo que el señor Rodríguez la dirigió. Y realmente, yo no creo que Jean Alain necesite una campaña de descrédito. Él ha hecho un excelente trabajo él solito desacreditándose. Y realmente, señores, esta fue, yo creo que la noticia de la semana, porque nadie se esperaba que hasta eso recurriera la barra de Jean Alain. Y además, el único efecto que iba a tener para fines jurídicos es que en vez de que los periódicos le dijeran Operación Medusa, iban a tener que poner el número del expediente, o sea, 064-2022, qué sé yo cuánto, guión qué sé yo cuánto. Para fines de banca y pool. Y digamos que algún periódico se le hubiera pasado y hubiera puesto, después de esa sentencia, caso Medusa, lo iban a demandar también. O sea, se hubieran pasado varios años cayéndole arriba a cada periódico y a cada editor y a cada periodista. Eso hubiera sido muy interesante, pero gracias a Dios se cayó ese amparo, porque realmente, al menos a mi entender, no procedía. En el día de hoy, señores, hemos hablado sobre la reforma policial, lo indispensable que es, que el que quiera aportar algo lo puede hacer por la página del CES y buscar ahí el link con el diálogo de las reformas, más o menos cómo surgió, y realmente que lo que se persigue es una refundación de la policía para que sea un cuerpo del que todos los dominicanos sintamos orgullo y no que sintamos miedo cuando tenemos que ir a un destacamento. Hablamos también sobre el mar territorial, la zona económica exclusiva, sobre las riquezas que a lo mejor este país está desperdiciando por no tener delimitado su mar territorial y su zona económica exclusiva. Hablamos, por ejemplo, del caso portugués y de todos sus reclamos en materia de derecho marítimo, que es algo que la República Dominicana podría copiar y que en este caso es un precedente muy interesante porque en cierta forma se parece un poco a la situación dominicana. Hablamos sobre el dolor de cabeza que han constituido históricamente los hospitales públicos, cómo esto ha devenido en una deuda moral que tienen los gobiernos dominicanos al no poder suministrarle a la población un servicio público de salud en cantidad y en calidad suficientes. Y también hablamos, en último término, de lo que yo catalogué que era la noticia de la semana, que es realmente los reclamos establecido en un recurso de amparo de Jean Alain Rodríguez y su barra de defensa con respecto al uso del nombre Medusa para el caso que se le está investigando.
alegando violación a derechos fundamentales. Y obviamente ese recurso de amparo fue rechazado porque no se encontró ningún tipo de vulneración a derechos fundamentales. Por mi parte, simplemente deseo agradecer la presencia de quienes han compartido conmigo hoy. Quiero de verdad manifestar mi agrado y nada. Los invito formalmente la próxima semana a esta misma hora por este mismo medio para que sigamos conversando de temas tanto jurídicos como de actualidad. Que pasen muy buenas noches. Se despide en nombre de la tertulia jurídica Néstor Sabiñón.